El libro de Jonás es una historia de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. El libro de Jonás no se enfoca en las palabras del profeta, más bien en una historia de un profeta realmente malo y desagradable. Los capítulos 1 y 3 nos cuentan la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas, primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Cada parte nos muestra un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y el arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. La primera es una oración de arrepentimiento y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. El libro de Jonás es un libro narrativo. Por una parte tienes al profeta, el hombre de Dios que se revela y odia a su propio Dios. Por otro lado tienes a los marineros que son inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta y se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Jonás es enviado a predicar a Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir a Nínive, Jonás se va en dirección opuesta. Encontrando un barco, va a Tarsis. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra a la nave y se queda dormido, así que él envía una gran tormenta para despertar a su profeta. Mientras irónicamente los marineros están totalmente despiertos y sorprendidos y pueden discernir que es un poder divino el que está obrando. Ellos echan suerte y descubren que Jonás es el culpable. En su explicación, Jonás dice un montón de habladurías religiosas y dice que es hebreo y que adora a Dios y que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y Jonás es tan tonto como para huir de Dios subiéndose a un barco. Jonás pide que lo maten y lo tiren al mar. Los marineros se resisten y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. Luego la tormenta se calma y los marineros terminan adorando a Dios. Mientras Jonás se hunde, Dios provee un gran pez, una gran tumba acuática en el estómago de un pez. En circunstancias normales, esto sería una muerte segura, pero en esta historia, la muerte submarina de Jonás se convierte de vuelta el camino a la vida. Atrapado en el estómago del pez, Jonás eleva una oración donde agradece a Dios por no abandonarlo y promete obedecerle a Dios a partir de ese momento. La respuesta de Dios hace que la ballena vomite a orillas del mar en tierra seca. Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar en ella, pero Jonás tiene un solo día para llevarles el mensaje. El mensaje de Jonás era que en 40 días Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Es un sermón muy corto. Tan pronto se predica este sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, aún las vacas, se arrepienten en silicio y en ceniza. Y por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no los destruye la ciudad. El capítulo final, Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la cual huyó en el capítulo 1. Fue porque tuviera miedo. Más bien fue porque él sabía que Dios era misericordioso, compasivo y podía perdonar a los ninivitas. Y Jonás está muy enojado. Jonás nuevamente ora a Dios y le pide que lo mate ahí mismo. Él prefiere morir que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Dios pregunta a Jonás si su enojo es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va fuera de la ciudad a acampar en una colina para ver a la ciudad de Nínive. Lo que sucede después de eso, Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y esto le trae alegría por un día. Pero luego Dios envía un gusano para comerse esta planta. Jonás le pide una vez más a Dios que lo mate y Dios le dice una vez
vez más le pregunta si su enojo tiene justificación. Y Jonás, enojado, declara y dice que sí tiene razón. Solo déjame morir. Y esas últimas palabras son de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluye el libro de Dios. Dios dice que el incidente con la planta fue una manera de tratar para hacer entender a Jonás. Dios le pregunta a Jonás una vez más: ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? ¿Acaso no puedo sentir compasión por la ciudad de Nínive, por miles de personas que se han extraviado del camino? Así termina el libro, con Dios mostrando misericordia a sus enemigos. El libro de Jonás nos lleva a reflexionar y a preguntarnos a nosotros mismos, los lectores: ¿te parece bien el hecho que Dios ame a tu enemigo? En Jonás nos vemos aumentar a las peores partes de nuestro propio carácter. Así debería generar humildad y gratitud porque Dios ama a nuestros enemigos y porque soporta al Jonás que llevamos dentro. El libro de Jonás se convierte en un mensaje de las buenas nuevas de la grandeza y la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y esto ha sido el libro de Jonás.